Imagina, una colonia en la costa del norte de África, donde la población indígena, entre ellos árabes y bereberes, son ciudadanos de segunda clase, gobernados por colonos franceses, los cuales tienen todo el poder político a pesar de ser solo el 10% de la población. Así era Argelia en 1956. Saludos, mi nombre es Diego y hoy les vengo a resumir la historia de 130 años de la colonización de Argelia por parte de Francia. Si te gustan temas históricos como este, considera darle like, suscribirte y compartir este video. Y por supuesto seguirme en redes. Primero, ¿por qué hablar de Argelia? Argelia fue una de las primeras regiones africanas en ser colonizadas durante el nuevo imperialismo del siglo XIX, décadas antes de que los imperios de Europa se repartieran el continente entre ellos. Igualmente fue uno de los primeros países africanos en exigir su independencia, y fue uno de los más grandes protagonistas de la era de descolonización, incluso causando el colapso de la Cuarta República Francesa. La historia colonial de Argelia comienza con una invasión. ¿Les suena familiar? En el verano de 1830, Francia conquistó la ciudad de Argel, la capital de Argelia, tras 3 años de un bloqueo naval debido a un malentendido comercial. Si les interesa saber más sobre este malentendido comercial, les sugiero que lean sobre el Fan Affair. El rey Carlos X de Francia vio como sabia la conquista de la ciudad, pues intentaba distraer al pueblo francés del caos interno que estaba ocurriendo en su país, que tan solo 2 semanas después provocó el colapso del gobierno durante la Revolución de Julio, que obligó a Carlos a abandonar el trono un mes después. Después de la conquista comenzó la colonización. Durante 70 años Francia conquistó tribus locales, trasladó a miles de colonos franceses, italianos, españoles, etc. a Argelia y reprimió los derechos políticos de los nativos. Por ejemplo, en 1889 se aprobaron leyes que le otorgaban la ciudadanía a todos los colonos en Argelia, mientras que los nativos, los árabes y bereberes, eran gobernados por leyes aparte. Durante las 7 décadas de conquista, muchas tribus locales se opusieron y cooperaron con los poderes imperialistas en la región. A pesar de los esfuerzos del gobierno francés, la población europea en Argelia nunca fue una mayoría. Un siglo después de la conquista, en 1936, la población árabe y berber se mantenía en 6 millones, mientras que la población europea era tan solo 1 millón. Ya para esta época, los colonos europeos ya habían desarrollado su propia identidad cultural, y se les conocía como pied noir o pies negros. Aunque se consideraban argelinos, los colonos solían chocar cultural, religiosa y políticamente con los nativos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Argelia fue una importante zona de guerra, donde el Imperio Británico, los Estados Unidos y Francia se enfrentaron a los alemanes y a los italianos, quienes deseaban conquistar la región e integrarlas a sus imperios. Por supuesto, como todos sabemos, los alemanes perdieron la guerra, y Argelia le sirvió de trampolín a los aliados para invadir Italia. Después de la guerra, los imperios europeos, incluyendo el francés, estaban en quiebra, y bajo presión de tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, se vieron obligados a abandonar sus colonias, ya que aparte de que son antiéticas, también son costosas de mantener. Aunque en esta época muchas naciones de África obtuvieron su independencia de manera pacífica, Argelia no fue una de estas. En el 56, el grupo nacionalista FLN lanzó un ataque contra la ciudad de Argel, iniciando la sangrienta Guerra Argelina. La guerra comenzó pequeña y sencilla, con ataques terroristas en las ciudades y rebeliones en el campo, en lugar de grandes batallas entre ejércitos. Pero pronto se transformó en una crisis internacional, con 500.000 de soldados franceses patrullando la colonia y luchando contra un enemigo compuesto de nacionalistas, comunistas, islamistas y panarabistas, entre otros. También las tácticas utilizadas por los franceses desilusionaron tanto al pueblo francés como al pueblo argelino de continuar la guerra y de mantener la colonia. Sin embargo, la oposición a abandonar la colonia persistió hasta el final de la guerra. Grupos de colonos leales a Francia fueron responsables de ataques terroristas tanto en Argelia como en Francia. Incluso sectores del ejército que se oponían a darle independencia a Argelia intentaron hacer un golpe de estado en el 58, el cual fracasó, pero causó el colapso del gobierno. Tal fue el impacto de la rebelión argelina que en 1959 el presidente francés Charles de Gaulle accedió a la autodeterminación argelina y en el 62 se firmó un acuerdo de paz, dándole la independencia a Argelia tras 6 años de guerra. Aunque aquí termina la historia colonial de Argelia, Argelia es mucho más que su historia colonial. En los años siguientes, la mayoría de los colonos europeos, a pesar de haber nacido en Argelia, abandonaron el país. Y hoy Argelia es en su mayoría un país musulmán, árabe y berber, con una cultura única en el Magreb y en el mundo árabe. Yo soy puertorriqueño, y si tú eres puertorriqueño, sin importar dónde te encuentres en el debate entre ser Estado de Estados Unidos o ser independiente, debes admitir que Puerto Rico en su estado actual es una colonia. Por eso me resulta interesante estudiar y hablar sobre colonias pasadas,
pues en ella podemos ver un reflejo de lo que queremos aspirar a ser o de lo que no queremos aspirar a ser. Por supuesto, yo soy solamente un tipo hablándole a la cámara y posteándolo en YouTube, no un historiador. Así que si te interesa saber más sobre la historia de Argelia y su historia como colonia, te invito a hacer tu propia investigación, con los links y las referencias que dejé en la descripción. Hasta aquí el tema de hoy, espero que les haya gustado. Si les interesa temas como estos, no olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir este video. Hasta aquí llego y hasta la próxima.